En efecto, como uno de los frutos del proceso de renovación política llevada a cabo por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, y con el objeto de ampliar la participación de los partidos políticos que representan corrientes de opinión de la ciudadanía, durante el pasado periodo de sesiones, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que aumenta a 500 el número de diputados. Como ustedes saben, actualmente la Cámara de Diputados se compone de 300 representantes electos según el principio de mayoría relativa. Esto es uno por cada uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país, y por 100 electos según el principio llamado de representación proporcional. Estos son los diputados plurinominales. Para las elecciones del año próximo se mantendrá el número de diputados de mayoría relativa, es decir, 300, pero se aumentará a 200 el de representación proporcional, por lo que la próxima Cámara de Diputados tendrá 500 elementos. Agustín, en estos momentos vemos el frente del Palacio Legislativo. El presidente Miguel de la Madrid se dirigirá entonces a Palacio Nacional. Sí, hará exactamente el mismo trayecto, Pilar, pero de manera inversa al que realizó al venir. Cruzará por el paso a desnivel, ahí está entrando el señor presidente de la República al paso a desnivel. Volverá a ocupar el automóvil descubierto y se dirigirá a Palacio Nacional, cruzando una zona que es un buen tramo de lo que conocemos como el centro histórico de la Ciudad de México. Zona que resulta familiar para los habitantes de la capital del país, pero acerca de la cual resultaría interesante formular algunos comentarios para los televidentes que siguen esta transmisión en el resto del país. En esta zona, comprendida precisamente en el espacio que separa el Palacio Nacional del Palacio Legislativo, se edificó uno de los más importantes conjuntos urbanos del siglo XVI y, sin lugar a dudas, el más trascendente del continente americano en los aspectos cultural e histórico, ya que aquí estuvieron asentadas las primeras instituciones del Nuevo Mundo, como la Universidad, Imprenta, la Academia de Artes y la Casa de Moneda, a la que se debe el nombre de la Calle de Moneda. Precisamente la calle que se encuentra al costado norte de Palacio Nacional lleva ese nombre, el nombre de Moneda, en recuerdo de que en ella estuvo ubicada, como dice Pilar, hasta los primeros años de este siglo la Casa de Moneda, que como su denominación lo indica, tuvo la importante función de acuñar la moneda que circuló en México, tanto durante la época colonial como el primer siglo de nuestra vida independiente. Quizá, Agustín, convendría que ahora retomemos, mientras seguimos con las imágenes del presidente de la Madrid, que va a iniciar el recorrido hacia el centro histórico de la Ciudad de México, en concreto hacia el Palacio Nacional, un poco hablar sobre algunos de los aspectos relevantes precisamente de este quinto informe de gobierno del presidente. Sí, mira, el presidente dijo con toda claridad: el mérito es de todos. Entendamos el reto y sus circunstancias para evaluar lo hecho. Ante dificultades de tal dimensión, no quedaba sino actuar con decisión y energía. El esfuerzo de los mexicanos, dijo el primer mandatario, por salir adelante no se inhibió por los titubeos o temores catastróficos infundados. Profundizamos lo que veníamos haciendo para contrarrestar los efectos inmediatos de la adversidad. Y simultáneamente, dijo Miguel de la Madrid, se puso remedio firme a nuestras dificultades. Se actuó con oportunidad para ejecutar los programas anunciados. Participamos todos los mexicanos, por lo que, dijo el presidente, el mérito es de todos. Agustín, también durante estos días se ha estado manejando mucho en prensa la expectación sobre el nivel récord de reservas que tenemos en estos momentos. Al respecto, el presidente dijo en su informe que como resultado conjunto de esta evolución y de un comportamiento favorable de la cuenta de capital público y privado, las reservas monetarias del Banco de México alcanzaron al día de ayer 14.597 millones de dólares, cifra que supera en más de 10.000 millones de dólares a la reportada en el informe anterior. Ahí sigue la comitiva marchando, eso es Corregidora y Limón. Una descubierta de caballería, una descubierta de cadetes que recuerdan la lealtad con la que el Colegio Militar escoltó al presidente Madero. Hablabas de la política económica, Pilar. La política económica puesta en marcha permitió que la sociedad no sufriera desabasto, que se realizaran las importaciones necesarias, el que se alcanzara el nivel más alto de las exportaciones no petroleras, superando incluso a las de este carácter. El aparato productivo y el sistema financiero resistieron los efectos de la aguda escasez de recursos, pero continuaron operando en forma ordenada. La flexibilidad de las medidas de contención adoptadas evitó un ajuste brusco y su consecuente costo social. El manejo económico, lo dijo el presidente, propició un importante regreso de capitales. Se registró un aumento sustancial en las reservas monetarias del país, como tú decías.
Y también, por supuesto, hubo mención al capítulo de política externa. Para el gobierno de México merece atención especial el conflicto de Centroamérica. En esta región tan cercana se viven días de incertidumbre, dice el informe, y desasosiego. La amenaza y realidad de la violencia entorpecen las perspectivas de justicia social y desarrollo político. Para el gobierno mexicano, evitar la guerra y la confrontación es un imperativo ineludible. Junto con los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela, dice el informe, dice el presidente, hemos proseguido con los esfuerzos de pacificación del grupo de Contadora con el valioso auxilio del grupo de apoyo. Estamos convencidos de que solo el diálogo y la negociación harán posible una solución pacífica de los conflictos. México ha expresado, Pilar, su satisfacción por los resultados de la reciente reunión de los 5 presidentes centroamericanos en Guatemala. Seguiremos apoyando, ha dicho el gobierno mexicano, sus esfuerzos por una paz negociada en la región, mediante acuerdos dignos y firmes que respeten los legítimos derechos de sus pueblos y establezcan bases sólidas para su desarrollo económico y social. Y ya que estamos en materia de política exterior, relación México-Estados Unidos, también hubo un capítulo del presidente. Con el país vecino del norte hemos logrado una mejor comunicación y la superación de varios problemas, dice el quinto informe. Podemos contar, entre los avances de nuestra relación, una actitud positiva en la reestructuración de la deuda externa, la contención de amenazas proteccionistas para nuestras exportaciones, un clima mejorado en el combate al narcotráfico, acciones conjuntas de protección ecológica y una comunicación sistemática en problemas migratorios, dice el presidente en su informe. Ahí va el señor presidente por Roldán, la calle de Roldán, una famosa calle del centro de la ciudad. A propósito, Agustín, sí, ahorita que vemos el cuerpo de cadetes, es aproximadamente, bueno, la escolta del presidente es de 35 cadetes aproximadamente, y esta práctica está en uso desde tiempos del presidente Miguel Alemán Valdés en 1946-1952, que fue su gestión, y después de él, bueno, por supuesto, la práctica ha perdurado. Lo acompañan del Palacio Nacional al Palacio Legislativo y ahora que están haciendo el recorrido de regreso. La valla de honor de infantería y caballería es de 5.000 miembros aproximadamente, 6.000, además de 6.000 de la Escuela Militar de Clases y 300 cadetes de infantería. El escuadrón de caballería, los cadetes que acabamos de ver en la pantalla, están designados por el director del Colegio Militar y son los mejores, los alumnos más destacados y más valerosos. Habría que recordar, volver al informe. Hay una cosa que nos entusiasmó mucho y seguramente entusiasma a cualquier mexicano. Y hay indicadores alentadores para el panorama de este año. Existen ya elementos alentadores en el panorama de este año, dijo el presidente de la República. Se refirió al precio internacional del petróleo, que tiende gradualmente a aumentar. Lo peor de la caída de los términos de intercambio parece haber ya quedado atrás. El turismo está en expansión. Las exportaciones no petroleras conservan el impresionante dinamismo del año pasado. Hemos concluido, Pilar, en el primer cuatrimestre del año la renegociación de la deuda externa, considerada a la fecha como la más avanzada en el ámbito internacional. Nuestras reservas internacionales continúan creciendo. Los depósitos en los bancos comerciales han empezado a recuperarse. En términos reales, la recesión muestra signos de haber tocado fondo y se ha iniciado ya una reactivación gradual. La inflación, si bien sigue alta, no está desbocada y se han tomado medidas adicionales para moderar su ritmo. Lo que más nos alienta es que notamos un ambiente cada vez más positivo entre los diversos sectores de la sociedad cuyas expectativas son optimistas. Para quienes nos acompañan en sus casas, ahora vamos a entrar a la calle de Correo Mayor. En las imágenes que ustedes pueden apreciar en sus monitores, en sus televisiones, las calles de Correo Mayor y Moneda, muy cerca ya de Palacio Nacional. Sí, ya solo torcerá a la derecha de nuevo y habrá llegado a la Plaza de la Constitución. Sí, perdón. Adelante, Agustín. Otro aspecto del informe es lo que la manera en que para el presidente Miguel de la Madrid la recuperación se fundamenta en 4 pilares. Dice el presidente de la Madrid que se observa una recuperación gradual impulsada por 4 motores: las exportaciones no petroleras, el fortalecimiento del mercado interno, que es producto tanto de la sustitución de importaciones como del aumento relativo del empleo y de los salarios contractuales. Tercero, nuevas oportunidades de inversión para las empresas privadas. Y cuarto, a decir del presidente de la Madrid, una reactivación. Lo importante del informe presidencial es que en él se define claramente el papel del Estado en la sociedad mexicana de hoy. La racionalización del quehacer del sector público ha partido de una definición clara y moderna del papel que tiene que desempeñar el Estado en la economía y de los fines que han de orientar su acción.
La sociedad mexicana, ha dicho el presidente de la Madrid, no quiere un Estado débil, con déficit crónico cuya dimensión o intervencionismo indiscriminado le resten capacidad de acción eficaz y conducción clara. Quiere un Estado fuerte que dirija al país, respete y estimule la libertad y la capacidad de innovación de los mexicanos y cumpla su deber de promover el interés general con eficacia. Y a propósito de Estado fuerte, no se puede dudar que ha habido mano fuerte precisamente para combatir a la farmacodependencia. El presidente dijo que la sociedad mexicana no tiene problemas de drogadicción o farmacodependencia tan graves como en otros países. Sin embargo, tomamos medidas preventivas y atendemos los casos que se presentan mediante el programa comunitario denominado Atención a la Farmacodependencia. Operan en este programa 1.351 comités y subcomités a lo largo del territorio nacional. El presidente de la República se refirió también, y cómo no hacerlo, a la reforma política. La reforma política, dijo, aprobada, mantiene el sistema electoral mixto que permite la integración de una mayoría efectiva y la representación de las diversas corrientes minoritarias, sin que se disperse la voluntad popular o se pulvericen las fuerzas políticas. La Cámara de Diputados, dijo el presidente, ampliará sus escaños de representación proporcional, esto lo habíamos comentado. El Senado vuelve a su modelo original de renovar la mitad de sus integrantes cada 3 años. Ahí está entrando el presidente al Zócalo, Pilar. Ya llegó a la Plaza de la Constitución, ahí está entrando al Zócalo. Así es, Agustín. En unos momentos más entrará por la puerta de honor de Palacio Nacional. La puerta reservada justamente a que ingrese al edificio el presidente. Agustín, otro de los aspectos que vale la pena retomar de lo que ha dicho el presidente en su informe es el de la Banca Nacional. Dice que ofrece una gama cada vez más variada de instrumentos de ahorro cuyas características de plazo y rendimiento responden a las necesidades y preferencias de su clientela. De esta manera, dice el presidente, la Banca Nacional se diversifica y mantiene un lugar destacado en la tarea de intermediación financiera. El aumento de los recursos captados permite otorgar volúmenes crecientes de crédito a los sectores privado y social para fomentar la inversión productiva en distintas áreas de la economía. Además, agrega el jefe del Ejecutivo, por medio de los cajones selectivos de crédito, la Banca Nacional apoya a los campesinos de bajos ingresos, a los exportadores, a la agroindustria y a la construcción de vivienda. Mediante reestructuraciones financieras, se auxilia a empresas eficientes y rentables, haciendo compatibles los plazos de sus deudas con los periodos de maduración de sus inversiones. Ahí está ya entrando a Palacio Nacional el presidente de la República y creo que es la hora en que nuestros micrófonos se trasladen a Palacio Nacional, en donde se encuentran nuestros compañeros José Cárdenas y Ricardo Rocha. José Cárdenas y un servidor Ricardo Rocha nos encontramos justamente ubicados en este Palacio Nacional, en el Salón Verde, a donde, como ustedes acaban de apreciar, hace su arribo el presidente Miguel de la Madrid. Al igual que ocurrió por la mañana cuando el presidente de la República acudió a su oficina en el primer piso de este Palacio Nacional a colocarse la banda presidencial y luego trasladarse de este Palacio Nacional hasta el recinto legislativo de San Lázaro. En esta ocasión el presidente también ha llegado acompañado por una comisión de diputados y de senadores que lo acompañan. El senador Raúl Salinas Lozano, el senador Armando Trasviña Taylor, el diputado David Jiménez González, el diputado Gaspar Valdés Valdés, el diputado Alfonso Santos Ramírez, la senadora Mirna Esther Hoyos de Navarrete, el senador Rafael Cervantes Acuña, el diputado Óscar Aguirre López, la diputada María Cristina Sangri Aguilar, la diputada Beatriz Gallardo Macías, el diputado Pedro José Peñalosa, el diputado Gregorio Macías Rodríguez, el diputado Martín Tavira Uriostegui, el diputado Gustavo Ignacio Valenzuela Santeliz, el diputado Eduardo Acosta Villeda y el senador Rafael Armando Herrera Morales han tenido el encargo, la comisión del Congreso de la Unión, de acompañar al presidente de la República de regreso a este Palacio Nacional después del quinto informe. A propósito de acompañar, ojalá que ustedes sigan con nosotros en esta transmisión. El objetivo fundamental de este segmento en la misma es el ofrecerles ahora opiniones diversas de representantes, de personajes de diversos sectores también de la vida nacional. Trataremos de llevarles a ustedes las impresiones de funcionarios públicos, de hombres de empresa,
de líderes sindicales y de las diferentes agrupaciones de trabajadores y de artistas, así como intelectuales que creemos tendrán comentarios que hacer acerca de este informe, en el que ha habido ciertamente muchas frases dignas de análisis, pero frases que no son solamente eso, José, sino que son a la vez señalamientos, reconocimientos de problemas, planteamientos para el presente y para el futuro inmediato. Dijo el presidente, un sexenio es apenas un capítulo en la historia, y al referirse al momento en que estamos viviendo y a los meses que vendrán, dijo, tocará a la nación establecer los programas y tácticas que los tiempos y circunstancias aconsejen. Y como esta, creo que hay muchas frases que solamente el análisis y la reflexión nos darán la dimensión exacta. En 4 horas con 39 minutos exactamente que duró el informe en su lectura, el presidente de México hizo lo que los mexicanos esperábamos al hablar de frente a la nación: un balance de los esfuerzos, un balance de los logros y también un planteamiento de lo que aún falta por realizar. Es mucho el camino por recorrer, pero llevamos una buena parte andada. No podemos arriesgar lo que hemos logrado, dijo el presidente en alguna parte de su informe. No podemos hacer los cambios por los cambios. Vamos a cambiar, sí, pero sobre bases, fortaleciendo las instituciones y arraigando el gobierno en el Estado de Derecho. Son frases importantes. El tono del informe en esta ocasión, como ya le conocemos al presidente de la Madrid, ha sido certero, mesurado, que revela sin duda la personalidad del gobernante. Revela el informe presidencial los motivos para actuar con decisión y energía ante dificultades que a usted y a nosotros no son inocultables, pero puntualiza de entrada, y esto es importante, la indispensable participación de todos los mexicanos en esta tarea de gobierno, participación plural a la que no han hecho media ni los temores ni los infundios. Algún gran ideólogo de México, como fue don Jesús Reyes Heroles, decía que en política la forma también es fondo, y en relación a lo que tú señalabas, la forma sobria y seria del discurso, del mensaje del presidente de la Madrid en este su quinto informe, la manera en que se desarrolló la ceremonia, el modo en que se conduce el presidente, son también sintomáticos de lo que ha venido siendo un sello a lo largo de este mandato, de estos primeros 5 años de mandato en su administración. En este momento el señor presidente de la República se encuentra en el Salón Turco haciendo un ajuste de tiempo. En unos minutos más recibirá la salutación de los directores de empresas paraestatales, señores gobernadores de la República, el diputado constituyente y también, desde luego, de los miembros del gabinete legal y, por supuesto, y en primerísimo lugar, los representantes de los poderes legislativo y judicial. Después de recibir este saludo en su despacho presidencial de aquí de Palacio Nacional, el presidente regresará al Salón Turco, realizará un breve ajuste de tiempo y después regresará al despacho presidencial. Ahí va a ser en esta ocasión la fotografía tradicional del 1 de septiembre, cuando el presidente de la República se reúne con los miembros de su gabinete legal en una primera fotografía y después en otra fotografía diferente con los directores de las empresas paraestatales. Tradicionalmente esta fotografía se ha tomado en el patio de honor de Palacio Nacional, al pie de una enorme bandera de flores. En esta ocasión será en el despacho presidencial. Y seguramente será la última, será una fotografía histórica porque será la última, seguramente con este gabinete tal cual está confirmado o conformado ahora, porque dado los acontecimientos políticos que se avecinan, seguramente habrá cambios. No se trata de hacerle al adivino, pero seguramente habrá cambios dados los eventos de las próximas semanas. ¿Cuáles son algunos de los puntos? Tomábamos nota, José Cárdenas y un servidor, de los puntos que nos llamaron especialmente la atención de este mensaje del presidente Miguel de la Madrid, justo en su 5.º año
de gobierno al hacer un balance, no solamente de lo que fue esta administración en este periodo de un año, sino un balance también de lo que han sido estos 5 años. Habló del diálogo como elemento fundamental para superar los momentos difíciles que estamos viviendo. Habló también de dimensionar la crisis, de darle de verdad la medida que tiene. Sobre la reforma política señaló avances democráticos. En la seguridad pública insistió en la impartición de justicia y en las medidas que se están tomando para llevarla a cabo. Se refirió, por supuesto, también a la libertad de expresión de que se goza en México. Habló de otros problemas muy concretos como el de los indocumentados, el fortalecimiento del Poder Judicial, el narcotráfico, al que calificó de delito internacional que requiere concertación para sus soluciones. En lo que se refiere a uno de los que fue postulado de campaña desde el momento en que fue designado candidato de su partido, la Renovación Moral, dijo que se ha traducido en hechos y que seguirá en los meses finales del mandato. Seguiré gobernando con este principio de renovación moral hasta el final de mi administración, insistió el presidente Miguel de la Madrid. Ahora se encuentra con nosotros el señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, a quien le vamos a pedir que nos ofrezca algunas de sus impresiones luego de haber escuchado este informe en el que estamos seguros todos los mexicanos hemos aprendido más de nuestro país por la seriedad, por la serenidad y a la vez con el vigor, la energía con que se plantearon los asuntos que nos atañen a todos cotidianamente. Licenciado Salinas de Gortari, señor secretario, ¿cómo podría resumir desde su punto de vista el enfoque tan especial y que tanto nos afecta a todos sobre el desarrollo, el momento actual que vive nuestra economía? Ricardo, el presidente Miguel de la Madrid lo expuso con mucha claridad en su 5º informe de gobierno. En el informe, el presidente de la Madrid nos expuso con rigor, fundamentó su obra, que es trascendente, que la nación reconoce, la mayoría apoya, y mostró avances evidentes. No soslayó ningún problema, destacó sobre todo el referente al aspecto económico, pero por encima de los problemas el presidente de la Madrid nos hizo saber que se han fortalecido las instituciones de México. Se han fortalecido por la vía del gran proceso de renovación nacional, renovación de la política, renovación de la economía, renovación de la política exterior, renovación de los aspectos sociales. Es decir, hay una gran transformación de México en marcha que nos permite anticipar una perspectiva positiva y de avance sólido para el país. Señor secretario, ¿no podría calificarse este mensaje como de excesivamente optimista, dado los momentos difíciles que vivimos? ¿Se podría pensar que este mensaje es triunfalista? El mensaje es, sin lugar a dudas, optimista, porque ese optimismo tiene fundamentos firmes, fundamentos serios. El optimismo con que el presidente de la Madrid expone a la nación con veracidad la situación en la que nos encontramos, está basado en el hecho de que vamos saliendo de los apremiantes problemas que vivimos, tanto los del inicio de esta administración como los que el presidente denominó derivados de la nueva crisis a raíz de la caída de los precios del petróleo. La producción está volviendo a crecer, se están generando empleos adicionales, hay mayores hospitales, más escuelas, más viviendas, no suficientes como para haber acabado con los problemas, pero con mucha claridad el presidente de la Madrid expresó que la nación no se rehace en una administración ni los problemas se terminan en un sexenio, pero los avances son innegables, son sobre bases firmes y el presidente está entregando cuentas de una nación más fuerte, más solidaria y con una perspectiva mejor. Como ciudadanos, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál podría ser nuestra actitud, nuestra respuesta luego de escuchar un mensaje
de esta naturaleza, podemos sentir que ya libramos el bache, que ya la hicimos, que ya después de haber tocado fondo estamos nuevamente a flote. ¿Cómo describiríamos en un lenguaje sencillo y accesible esta actitud de los ciudadanos luego del mensaje del quinto informe? Yo creo que lo más importante es que el mensaje del presidente de la Madrid debe de hacernos sentir más seguros de nosotros mismos, más orgullosos de ser mexicanos. Y lo dijo con mucha claridad el presidente de la República en la parte final de su trascendental mensaje. No le toca todo el esfuerzo al gobierno. Él, el presidente, encabeza el de la nación, pero no hay tarea pequeña que cada mexicano tenga que desarrollar para contribuir al engrandecimiento de México. Así que sí debemos de sentirnos más orgullosos de nosotros mismos, más animados, pero sobre todo sumarnos a ese esfuerzo tan importante que encabeza el presidente de la República. Señor secretario, hay finalmente una pregunta insoslayable, porque ha sido evidente, clara la propuesta ahora del partido en el poder, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, al señalar a 6 precandidatos a la presidencia de la República, entre los cuales se encuentra usted. Por tanto, creo que la pregunta flota en el ambiente y está en el ánimo de los telespectadores. ¿Cuál es la actitud de los precandidatos en estos momentos? Todos con importantes cargos públicos, todos con una responsabilidad que cumplir y que les demanda la nación, y a la vez en un empeño legítimo, viable, dado por nuestra circunstancia y nuestra cada vez más grande apertura democrática. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo sintetizaría usted lo que, supongo, pues platica con sus colegas, con sus compañeros? La actitud es fundamentalmente de lealtad, de trabajo y de solidaridad alrededor del presidente Miguel de la Madrid. Y también de un gran orgullo de ser parte de este gobierno que está renovando a México. ¿Se juega limpio? Totalmente. Señor secretario, muchas gracias. Vamos a continuar recibiendo las impresiones, como les decía, de altos funcionarios públicos, señores secretarios de Estado, y también de quienes participan en los diferentes sectores del quehacer nacional. Esta es la intención de esta parte de nuestra transmisión, y vamos a continuar con nuestro compañero José Cárdenas. Gracias, señor. Sí, continuamos narrando aquí en el Salón Verde de este Palacio Nacional, donde estamos llevando a ustedes una serie de entrevistas que consideramos de gran interés, toda vez que hemos escuchado con atención el informe presidencial. Qué mejor que los miembros del gabinete presidencial que participan en esta labor del presidente de la República por gobernar nos expliquen algunos detalles que quizá hayan quedado en el aire. En este momento vamos a entrevistar aquí en Palacio Nacional al señor licenciado Alfredo del Mazo González, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Señor licenciado, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Al contrario, señor Cárdenas, muchas gracias a usted. Estamos transmitiendo en cadena nacional de televisión. Nos interesan algunos puntos, señor secretario. El presidente de la República mencionó que uno de los puntos fundamentales en el proceso económico es desincorporar del aparato estatal aquellas empresas que de alguna manera no son prioritarias y por otra parte fortalecer las que sí lo son. ¿Podría abundar un poco sobre este punto, señor? Con mucho gusto, señor Cárdenas. Como parte del proceso de racionalidad económica y como parte igualmente de ese proceso de fortalecimiento de la Rectoría Económica del Estado, pero entendida esta precisamente como una presencia firme y fuerte en aquellos sectores que estratégicos o prioritarios conviene y procede que el Estado mexicano participe para impulsar y desarrollar el resto de la actividad económica. Ha venido dándose este proceso que usted conoce y que en el caso particular del sector industrial paraestatal, en CEMIP, fundamentalmente al inicio de la administración del señor presidente, había 412 entidades que formaban parte del sector industrial paraestatal. A la fecha se han desincorporado 200 y tantas, quedan exclusivamente como parte integrante 141 entidades.
Esto ha permitido, como lo señalaba muy atinadamente el señor presidente, que se avance en un proceso de mayor depuración y que por otra parte se contraigan compromisos específicos de productividad y de eficiencia en las empresas paraestatales. Yo quisiera de cualquier manera aclararle, muchas veces al hablar del sector industrial paraestatal se entiende que cubre todo el sector paraestatal y no es así, es exclusivamente el sector industrial paraestatal el que corresponde coordinar a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. El caso, por ejemplo, de CONASUPO, de Ferrocarriles, de Aeroméxico, corresponden al sector comunicaciones en un caso y al sector comercio en el otro. Entonces, me estaba yo refiriendo al darle estas cifras, y por eso hago la aclaración, al sector CEMIP, ya que muchas veces se puede prestar a confusión este aspecto. Señor secretario, ¿esto quiere decir que el Estado mexicano, desde el punto de vista económico, con esta política instrumentada por ustedes, lo convierte en un Estado fuerte, deja de ser un Estado en peligro de convertirse en un Estado débil? Ya que sobre todo nos permite cumplir más eficazmente nuestra función. En términos muy concretos, por ejemplo, podríamos subrayar el caso de la Comisión Federal de Electricidad, donde a cambio de la asunción de pasivos que comentó el señor presidente en su informe, de hecho se le establecieron compromisos concertados entre el sindicato y la empresa para reducir, por ejemplo, en este caso, los tiempos de interrupción. Y estos han bajado de aproximadamente 1000 minutos al año al inicio de la administración del presidente de la Madrid por persona, han bajado alrededor de 700. Y así como podríamos hablar de algunos otros indicadores de eficiencia, donde, por ejemplo, al inicio de esta administración, cada trabajador atendía 160 usuarios. Ahorita se atienden 190 usuarios por cada trabajador. Y no obstante que el sector eléctrico ha seguido creciendo y avanzando a pesar de la crisis, y ha crecido a un ritmo superior al 5% anual, o sea, con un gran dinamismo, con lo cual se logra prever efectivamente que para el futuro exista la capacidad de generación de energía eléctrica suficiente. El crecimiento del personal de la Comisión Federal de Electricidad ha crecido a menos del 2% anual. Entonces, si usted observa una tendencia en capacidad de crecimiento del 5 y el personal por contra no crece más del 2, pues automáticamente se va teniendo también una mayor eficiencia en la horizonte. Señor secretario del Mazo, no cabe duda que el informe presidencial no solamente ha sido enunciativo, ha sido propositivo, y ha habido una exhortación a los sectores productivos para marchar en el trabajo, en la organización, en la productividad, en la paz. ¿Usted cómo aprecia estas palabras pronunciadas hace unos minutos en el Palacio Legislativo? Muy importante, porque otra característica fundamental del régimen del presidente de la Madrid ha sido buscar la concertación con los diversos sectores, buscar precisamente enriquecer la acción de gobierno con compromisos específicos, pero además recogiendo la experiencia, la opinión y las sugerencias de los diversos sectores de la sociedad. Finalmente, la resultante será aquella que todos, en un esfuerzo conjunto y orquestado, seamos capaces de realizar. Y creo que uno de los signos distintivos del informe del señor presidente es que muestra avances y logros muy significativos, pero por otra parte los muestra de manera tal como son, con una gran participación de la sociedad ciudadana. Señor licenciado del Mazo, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, le agradecemos mucho esta entrevista. Vamos a enviar nuestros micrófonos a mi compañero Ricardo Rocha. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar captando impresiones aquí en este Salón Verde, luego del quinto informe de gobierno del presidente de la Madrid. Y ahora queremos recibir la opinión del señor gobernador del estado de Querétaro, uno de los hombres más jóvenes y con un cargo de gran responsabilidad. Muchas gracias, señor gobernador Palacios, por estar con nosotros. Muchas gracias. Se ha hablado mucho de descentralización de la vida nacional. Fue un postulado de campaña del presidente. ¿Cómo sintetizaría usted este esfuerzo en tanto es responsable de una entidad tan vigorosa como es el estado de Querétaro? Bueno, por una parte la descentralización ha venido operando en una redistribución de competencias de lo que habitualmente había ido concentrando el gobierno de la República. A raíz de una serie de reformas
el presidente de la República procura que los estados tengan mayores atribuciones y que se fortalezca intensamente la vida municipal. Creo que con esto la descentralización ha venido a servir para que cada una de las instancias de poder asuma cabalmente el ámbito de sus responsabilidades. Las dependencias y entidades de la administración pública que tienen representación en los estados tienen capacidad de decidir con mucho mayor amplitud sin necesidad de recurrir a la administración central. La posibilidad de que las respuestas se den en el sitio mismo donde los problemas se generan es una base fundamental en materia de descentralización. Creo que si a esto se suma que algunas entidades del gobierno federal han venido a radicar a los estados miembros de la República y a evitar que se concentren en el área metropolitana de la Ciudad de México, en materia de descentralización hay importantes avances. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias por sus impresiones y seguiremos captando las opiniones acerca de este mensaje de contenido político, económico y social del presidente de la Madrid. Mientras tanto, vemos escenas de lo que es este Palacio Nacional, que sigue siendo el centro de concurrencia de las más diversas personalidades que han acudido aquí para manifestar su saludo al presidente Miguel de la Madrid. Y ahora mi compañero José Cárdenas tiene una entrevista más que llevar para ustedes. Sí, Ricardo, muchas gracias. Está aquí con ustedes y con nosotros el señor contador don Ramón Aguirre Velázquez, jefe del Departamento del Distrito Federal. Señor contador, se habló mucho del Distrito Federal, de esta gran megalópolis, en el quinto informe presidencial. ¿Cuál es su impresión como jefe del Departamento del Distrito Federal de lo que se dijo en el informe respecto a la Ciudad de México? Bueno, creo que lo que señaló el ciudadano presidente de la República en este quinto informe de gobierno ratifica una vez más la voluntad política del primer mandatario de apoyar a esta gran metrópolis. Como usted vio, los programas son muy importantes, serán muy importantes los que continúen y desde luego como jefe del departamento esta situación es altamente placentera porque va en el camino de la resolución de los grandes problemas de la ciudad. Él ha querido que actuemos en todos los órdenes y hemos avanzado, aunque los problemas de una ciudad como esta no se resuelven integralmente, sí tenemos avances muy significativos, como por ejemplo en el transporte público, cuyas cifras son impresionantes comparativamente con cualquier otra ciudad del mundo. Señor, se ha hablado de que en el último lapso del mandato presidencial del licenciado Miguel de la Madrid habrá consolidación de lo logrado. Respecto al Departamento del Distrito Federal, ¿a qué puede referirse esa mención? Entre otros programas, a aquellos que tenemos en proceso, como es el de transporte público, terminaremos la línea 9 del metro hasta Tacubaya, la línea 7 al Rosario, el metro ligero, que es un experimento que se está por probar en el Distrito Federal con visos a que se instale en otras ciudades del interior de la República y en general todos los programas que tenemos establecidos como son de vivienda, de abasto, de transporte, de agua potable, de drenaje, etc. Señor contador Ramón Aguirre Velázquez, le agradecemos mucho esta entrevista para la televisión mexicana que transmite en cadena nacional. Muchas gracias a usted. Continuamos con mi compañero Ricardo Rocha. Que están concurriendo hasta este recinto, en donde en sus diferentes salones va a haber manifestaciones de apoyo para el presidente Miguel de la Madrid, luego de su quinto informe. Mi compañero José Cárdenas continúa. Sí, gracias Ricardo Rocha. Es importante conocer también, después de haber oído las 4 horas y 39 minutos de informe presidencial, la opinión de los industriales de nuestro país. Nos acompaña en esta entrevista el industrial Jorge Larrea. Señor Larrea, muchas gracias. ¿Cuál es su impresión como industrial, como mexicano que participa en la productividad nacional? ¿Cuál es su impresión de lo que usted escuchó? ¿Fue un informe, le parece, con emoción? ¿Fue un informe interesante? Por supuesto. Antes que nada lo siento, y así lo comentamos varios empresarios al terminar el señor presidente, que es un informe el más largo que hemos escuchado, que yo recuerde,
pero es muy veraz. El señor presidente recorrió uno por uno los problemas tan serios que tiene nuestro país. Pero al hablar, nos dio a los empresarios, y estoy de seguro que no tan solo un pequeño grupo como somos, unos cuantos miles, sino al país entero, motivos de tener un ánimo profundo y un querer también muy profundo a su propia patria que les habló en ella. ¿Tienen confianza los empresarios con la marcha de nuestro gobierno? Los empresarios de México estamos haciendo todos los esfuerzos para mantener las plantas. En minería, que es la línea en que ahora dedico prácticamente la totalidad de mi tiempo, está, y lo mencionó el señor presidente, en uno de sus mejores años. No son los mejores precios que haya tenido la minería internacional, los hemos tenido muchas veces muy por arriba, pero ahora la producción, por las inversiones hechas durante este régimen y que continuaremos haciendo de aquí en adelante, han llevado a una producción que a la venta a los precios medios ha dado los enormes ingresos en divisas extranjeras, principalmente dólares, al ser exportado un fuerte porcentaje. Justamente, señor Larrea, una de las industrias que mejor cotizan en la bolsa de valores, es decir, que mejor les va en el ánimo de los inversionistas mexicanos, es la industria minera nacional. ¿A qué lo atribuye usted? Es un caso extraordinariamente diferente a lo que sucede en bolsa en otros países. La bolsa mexicana ha inspirado en ella las inversiones mineras que están haciendo muchas compañías, que podría citarlas, un gran impacto. Y también es verdad que México es el primer productor en cantidad de cobre, es el segundo, y de primero quiero aclarar, es plata. En plata somos el primer productor del mundo y su precio ha llegado a estar en ocasiones 11, 12 dólares la onza y ahora anda alrededor de 7. Allí 7, entre ese número nos agradaría verla y no volver a subir tanto que después se desplome. Pero donde usted pregunte a cualquier minero, está invirtiendo. Es decir, los capitales de los industriales están regresando a México. Los que yo represento no lo han sacado, pero tenemos por exportar productos de gran venta en el extranjero. Tenemos crédito en los bancos, sobre todo los Estados Unidos y de Londres, y esto hace que produzcamos más minería. No tan solo eso, creo que pocas veces en 20 años que yo fui a esa época presidente de la Cámara Minera, ha habido tanta inversión en exploración de nuevos proyectos. Existen dos exploraciones, la que hace usted en la propia mina para ver qué más y de qué mejor grado puede obtener, pero también son las exploraciones que hay que gastar muchos fondos en construcción de caminos, en llevar agua, campamentos, etcétera, para tratar de encontrar lo que generalmente no se encuentra. Pero ahora, con un ánimo extraordinario, todas las compañías, de las pequeñas a las grandes, están invirtiendo en exploraciones en nuevos campos. Eso es una demostración de que creemos firmemente en nuestro país y en el gobierno. Pero después del informe de hoy, yo creo que tendremos que pedir prestado más o invertir en más exploraciones, porque la confianza que debemos sentir los gobernados por este gran hombre, cuando se le ve decir tanta cosa que todos nosotros vivimos cotidianamente, los más serios problemas los hizo más pequeños al expresarlos con la enorme sinceridad. Creo que a partir de este día, el señor presidente de la República, que ha sido muy popular y un gran presidente, será todavía, porque nos ha dado la sorpresa más grande al hablar con una sinceridad, exponiendo con verdad nuestros más difíciles problemas, y los mexicanos vamos a corresponderle. Considero yo el más importante informe del señor presidente de la República. El que viene será de recuerdo, que nos deje con sus palabras por el gran gobierno que nos ha dado.
México tiene un gran presidente. Señor, le agradecemos mucho su gentileza en concedernos esta entrevista transmitida en cadena de televisión, cadena nacional de televisión. Vamos a continuar nuestra narración aquí desde Palacio Nacional con nuestro compañero Ricardo Rocha. Sí, en unos instantes más, mientras se hace este ajuste de tiempo del presidente en su despacho, iremos también a captar las imágenes y las impresiones de todos quienes han acudido aquí a este recinto para expresar su felicitación al presidente. Nos acompaña el señor gobernador del estado de Tabasco, Enrique González Pedrero. Muchas gracias, señor gobernador. ¿Cómo conciliar, por un lado, los afanes de descentralización, que ha sido uno de los puntos fundamentales del ideario del presidente de la Madrid desde candidato, de descentralización de la vida nacional, cómo hacerlos concurrir con la participación de los estados en objetivos nacionales? Bueno, mire usted, yo creo que hay una gran relación entre la descentralización de la vida nacional, tal como la planteó el licenciado de la Madrid desde que era candidato, y que luego la volvió política de hechos ya durante su gestión como presidente de la República, y el pacto nacional. Justamente de las proposiciones, de los impulsos que van surgiendo de los 31 estados de la República, y no solo eso, no solo de los 31 estados, sino de los 2.378 municipios del país, todo ese fluir, toda esa corriente contribuye a la formación de la gran conciencia nacional, de modo que de las partes se logra formar este todo nacional que luego vuelve a repartirse en el resto de la República. Gracias, señor gobernador, por su impresión y por la concreción con que usted nos ha señalado este punto de vista. Continuamos aquí en el Palacio Nacional y mi compañero José Cárdenas a continuación tiene también una entrevista más que ofrecerles para seguir recabando las impresiones, los puntos de vista de los responsables de las diversas áreas del ejercicio administrativo en nuestro país. Efectivamente, Ricardo, muchas gracias. Nos encontramos aquí en este Salón Verde de Palacio Nacional para charlar unos minutos con el señor Procurador General de la República, el doctor don Sergio García Ramírez. Señor Procurador, muchas gracias por concedernos estos momentos. Gracias. Nos interesa su punto de vista desde los aspectos jurídicos que sustentan lo dicho por el presidente de la República. Se ha hablado en este informe, quinto informe de gobierno, de fortalecer al Estado de Derecho y partiendo del Estado de Derecho, fortalecer a la nación en el cambio, en la renovación. Pues evidentemente este informe ha sido una expresión muy viva de vigencia y firmeza del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo de capacidad de ese Estado de Derecho para introducir por la vía jurídica transformaciones y cambios sociales pertinentes. Ha hecho el señor presidente de la República una revisión de una muy amplia, muy vasta y muy profunda reforma jurídica que abarca cuestiones políticas, económicas y también de procuración y administración de justicia con hondura. Creo que este ha sido uno de los signos distintivos de la presente administración. Su preocupación esmerada y creativa por preservar el Estado de Derecho y porque sea además un Estado de Derecho social, no de cualquier derecho, sino de un derecho orientado a proteger al ser humano, a proteger a la familia, a proteger a la nación y a encauzar su desarrollo. Señor doctor, se hizo mención a la labor de la Procuraduría General de la República en una tarea insoslayable, importantísima, una tarea permanente, la lucha contra el narcotráfico. Se habla también de consolidar lo logrado. En los aspectos de consolidar lo logrado en materia de combate al tráfico de drogas, ¿qué planes existen, señor doctor? Y usted se hizo efectivamente referencia a la Procuraduría en distintas actividades o tareas de ella, como son la descentralización, el cambio o renovación de actitudes y de comportamiento, de conducta, de selección de personal, la propia reforma jurídica, la ampliación de la cobertura del país por agencias del Ministerio Público Federal y desde luego el combate contra el narcotráfico y la farmacodependencia que se libra
en estrecha alianza con el Ejército Mexicano, con la Armada y, por lo que toca la farmacodependencia, con las autoridades de salud. Lo que nos proponemos hacer, conforme a indicaciones presidenciales y a necesidades sociales, es consolidar esta lucha, entendiéndola como una lucha contra las causas, no solamente contra los efectos, entendiéndola como una lucha que implica la movilización comunitaria, no solamente de las autoridades, y como una tarea que demanda un esfuerzo consciente de carácter internacional y no solamente mexicano. Dentro de esas vertientes consolidaremos, como lo ha instruido el presidente, la campaña contra el narcotráfico y la farmacodependencia. Se habló también, señor Procurador, de la profesionalización del personal de la Procuraduría de Justicia de la República, de la Procuraduría General de la República. Bueno, se trata de una necesidad insoslayable, de una demanda social, pero al mismo tiempo evidente que hay que seleccionar, capacitar, profesionalizar mejor el servicio público. Este es un servicio público de gran importancia. Procurar justicia y brindar seguridad pública tiene que ver con el ser mismo de la sociedad. Es un quehacer básico del Estado. Mal podría cumplirse ese quehacer seleccionando de cualquier manera, capacitando mal o no capacitando, no dando a esta actividad la importancia, la trascendencia social que merece. Por eso hay que insistir en la profesionalización. Este es uno de los deberes fundamentales de la Procuraduría, al cual se han dirigido esfuerzos entusiastas y perseverantes a lo largo de estos años, y así seguirá siendo. ¿Cuál es su opinión, señor Procurador, respecto a la convocatoria presidencial a todos los sectores para continuar esta marcha difícil de nuestro país? Es una patriótica convocatoria a la unidad y a la concordia. Sabemos que unidos y en concordia somos fuertes, somos firmes, así somos México. Creo que ese es el sentido de la convocatoria, convocar a los mexicanos a seguir adelante construyendo México. Señor Procurador, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias. Sabemos que usted tiene en este momento que asistir a la toma de la fotografía. Vamos a continuar nosotros nuestra transmisión. Muchas gracias. Y le agradecemos aquí que nos haya acompañado. Continuamos aquí en este Palacio Nacional con mi compañero Ricardo Rocha. Sí, en unos momentos más, mientras vemos estas imágenes, vamos a recoger el punto de vista también de un hombre representativo de la iniciativa privada en México. Como decíamos, la idea es llevar a ustedes impresiones de personajes de los diferentes sectores que integran la vida de nuestro país. Con nosotros el señor Lorenzo Servitje, quien es uno de los más prominentes hombres de industria en México y además presidente del Consejo Nacional de la Publicidad. Don Lorenzo, con frecuencia se habla de ya es una frase hecha, hablar de una confrontación entre los puntos de vista de los empresarios mexicanos y los puntos de vista del gobierno, como si se tuviesen diferentes ópticas o diferentes lentes para ver el país. ¿Cuál es su opinión al respecto, sobre todo luego de haber escuchado este quinto informe? No, de ninguna manera se puede hablar de una confrontación, yo diría una convergencia partiendo de puntos distintos, con intereses distintos, pero que en un momento dado pueden ser comunes. En este sentido, el presidente ha dicho que la labor de gobernar es de todos y ha llamado a la participación. ¿Cuál es el compromiso que pueden asumir los empresarios mexicanos, los hombres que producen y que venden también, y que venden a veces a precios muy altos? Yo estoy convencido que el empresario es una fuerza básica en la economía de un país, es un elemento muy positivo en una sociedad porque es un creador de riqueza y como tal su preocupación principal es realizar esa función. Y creo que los empresarios mexicanos en lo general la estamos realizando bien. Sabemos, don Lorenzo, que una empresa para que mida la capacidad de sus esfuerzos tiende a las utilidades, porque si no, no habría forma de medir, de cuantificar la eficacia y la eficiencia. Pero ¿hasta qué punto en relación a estas utilidades lícitas se da y se debe seguir dando la responsabilidad social de los empresarios mexicanos? Yo creo que la empresa tiene esa doble finalidad de servir al público, pero al mismo tiempo hacerlo en forma productiva, con una remuneración adecuada, del mismo modo que una persona al trabajar pues busca un salario y una compensación adecuada. Don Lorenzo, el presidente en este quinto informe ha hecho un especial énfasis en la paz social, en la tranquilidad de que gozamos los mexicanos. En ese sentido, hay confianza plena y a la vez compromiso
de parte de los hombres de empresa de México? Yo puedo decir que sí, que hay ese compromiso. Ante esta realidad de la paz social no queda más que una obligación de colaborar decididamente a ella. ¿Cuáles son las perspectivas para los años que vendrán de parte de un hombre que, como usted, ha empeñado su vida a generar productos, a generar empleos, a generar riqueza? ¿Se puede ser optimista en este marco de crisis económica que con mucha frecuencia nos lleva también al abatimiento, a una crisis moral, a una crisis social? No, yo creo, como ya he dicho en ocasiones anteriores, que nuestra crisis ha tocado fondo y que por lo tanto estamos en la posición de iniciar un ascenso hacia una situación mucho mejor definitivamente. Muchas gracias, don Lorenzo Servitje, por sus impresiones, y vamos a seguir captando opiniones para llevarlas a ustedes, que seguramente allá en casa también están comentando este quinto informe y haciendo sus análisis y expresando sus puntos de vista sobre este documento. Mi compañero José Cárdenas seguirá también en esta labor captando diferentes opiniones. Pepe. Cómo no, Ricardo, gracias. Está con nosotros el doctor Hugo Domenzain Guzmán, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE. Señor doctor, el punto de vista del sector obrero es importante conocerlo después de este informe presidencial. ¿Qué les ha parecido a ustedes lo que se dijo hoy en el Palacio Legislativo? Bueno, muy alentador. Como siempre, el señor presidente nos ha hablado con la verdad. Y desde el punto de vista del movimiento obrero mexicano y de los trabajadores al servicio del Estado en particular, pues sabemos que contamos con la simpatía y, como él lo dijo, hay una doble alianza. Nosotros poner nuestro mejor esfuerzo y ellos, en la medida económica del país, ayudar a todos los trabajadores de México. Se habló en el informe, en uno de los aspectos fundamentales del informe, considero yo en lo personal, sobre la renovación en la política social. ¿Ustedes, los trabajadores, están satisfechos con lo que ha hecho el gobierno en materia de política social? Tenemos nuestros institutos de seguridad social, tanto los obreros, el Seguro Social, como nosotros, el ISSSTE. Las necesidades son siempre demandando más. Con esto quiero decir que, aunque ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en dar mejores servicios, pues los compañeros necesitan más vivienda, mejores servicios médicos, mayor cobertura de estos, las prestaciones que se logran por conquistas de los trabajadores, pues las queremos al 100%. Pero sí también debemos reconocer que ha habido un esfuerzo extraordinario por parte del presidente de la Madrid para que esto se lleve a cabo. ¿De qué manera los trabajadores de México están comprometidos, se esfuerzan por mantener el Estado de Derecho en la paz social? Creo que todos los mexicanos estamos obligados a eso. El mexicano, una de las cosas más acendradas que tiene es vivir en la libertad, y queremos un México soberano. Con esto, pues el compromiso es poner lo mejor de cada uno de nosotros en la labor que estemos desarrollando para sacar a México, como aparentemente ya estamos viendo que así es, salir de la crisis. Y en este sentido estamos solidarios con Miguel de la Madrid. Señor doctor Hugo Domenzain, le agradecemos mucho su tiempo para esta breve entrevista. Vamos a continuar con nuestros micrófonos con mi compañero Ricardo Rocha. En unos instantes más les llevaremos las impresiones de un líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México, el señor Cuauhtémoc Paleta, a quien seguramente le vamos a indagar sobre el punto de vista de los trabajadores. Se ha dicho ya hasta la saciedad, el presidente Miguel de la Madrid reconoce hoy en su informe que son las clases menos pudientes económicamente, los trabajadores en concreto, las que han soportado en mayor medida el peso de la crisis. ¿Cuál la impresión de ustedes respecto a lo dicho en el informe? En este sentido, claro.
Bueno, primero quisiera precisar que soy el secretario general de la CROM y hablaré solamente en representación de los compañeros que represento. Confederación Regional Obrera Mexicana. Sí. Bueno, nosotros comprendiendo la situación del país, cómo se presentó a partir de 1982, siempre estuvimos en la mente esto, que siendo los intereses de los trabajadores muy importantes, son más importantes los intereses del país. Y nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales la cumplimos pugnando siempre por mejorar los salarios y las prestaciones en las negociaciones colectivas. Bajo ese punto de vista, nosotros estamos convencidos de que el gobierno del Liceo de la Madrid supo superar los problemas con sabiduría, con ponderación y con la serenidad de un estadista consumado. Así que nosotros siempre actuamos en función del interés patrio sin desconocer los intereses de los trabajadores. Y además sabedores de que se presentaron problemas de desempleo, de subempleo, siempre propiciamos la industrialización, las reinversiones y las inversiones de los empresarios que con un criterio patriótico quisieron hacerlo. Hay diferentes organizaciones sindicales, pero ¿diría usted que hay una diferencia profunda, seria, un divisionismo entre las diferentes agrupaciones respecto a su perspectiva del país? No, definitivamente no, porque las principales organizaciones nacionales militamos en el Congreso del Trabajo y hay un criterio generalizado en el Congreso del Trabajo, y la participación, la intervención del Congreso del Trabajo fue y ha sido y será en defensa de los intereses de los trabajadores, pero sin desconocer la responsabilidad frente a la patria. Muchas gracias, señor Cuauhtémoc Paleta, líder de la CROM, y continuamos aquí captando impresiones. Mi compañero José Cárdenas a continuación va a recoger la opinión de un colega nuestro, porque el propio presidente de la Madrid ha insistido en que son todos los sectores de la vida nacional quienes participan en un esfuerzo conjunto al que él ha convocado. Pepe. Muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, el informe presidencial, el quinto informe presidencial, fue pronunciado ante aproximadamente 2.500 personalidades reunidas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estaban diputados, senadores, gobernadores de la República, líderes del sector privado, del sector social. En fin, estaba todo el mundo que tenía que estar, todo el mundo que es importante que esté en el Palacio Legislativo, y desde luego también estaban los periodistas. Claro. Nos acompaña un colega nuestro, Javier Lozada, analista político, columnista, pero insisto y subrayo, sobre todo periodista. Muchas gracias, Pepe. Señor Lozada, ¿qué vio usted en el Palacio Legislativo? ¿Qué le queda después del informe? Bueno, yo creo que sin duda ninguna este quinto informe del presidente de la Madrid ha sido el más contundente, el más destacado, el más firme, el que ha dejado un mejor sabor de boca entre toda la gente, tanto que asistió al Palacio Legislativo como quienes estuvieron escuchando en todo el país y fuera del país. Había un gran interés y creo que el presidente no decepcionó. Juntó, aglutinó todo el quehacer de 5 años de gobierno, explicó perfectamente cómo había llevado el país a partir de una crisis terrible hasta llegar a un momento en el cual se puede visorar un mejor destino para el país en el próximo año, y esto es muy importante. Ahora mismo hemos escuchado las opiniones de los sectores y caray, pues es muy difícil que se aglutine tantas veces un sentir generalizado también como en esta ocasión lo hemos escuchado. ¿Cuál sería la frase que como periodista usted destacaría en su comentario político del día de mañana? ¿Cuál sería el comentario que le ha llegado, le ha calado más hondo? Bueno, desgraciadamente no he leído el discurso del señor presidente como para buscar la frase que podría ser, digamos, una cabeza o una entrada. Pero la idea, ¿no? La idea, sin lugar a dudas, es la misma que le estoy diciendo. O sea, estamos en un momento de renacimiento, de que el país tiene otra convocatoria, otro programa, otra visión, otro punto de vista, a partir del cual todo mexicano puede sentirse satisfecho y esperanzado en lo que puede venir para el próximo año, para el futuro hacia el siglo XXI. Sin lugar a dudas, un momento importante en la vida del país, 1987, este quinto informe de gobierno, ¿no? O sea, el renacimiento del país a partir de la superación de una crisis terrible y de que se ve
con buenos ojos el futuro inmediato de México. Estamos iniciando un año político más y en este año político habrá sucesión presidencial. Es un año importante. ¿Cuál es su observación sobre esto? Bueno, pues me imagino que flotó en el ambiente del Palacio Legislativo ese fantasma especial que siempre toda la gente va a buscar, tratar de adivinar a quién está dibujando el señor presidente. Obviamente no dibujó a nadie, no iba a ser un retrato hablado de nadie, estaba haciendo un comentario exclusivamente, una explicación de lo que ha sido su quinquenio, pero es indiscutible que la gente está pensando en lo que ocurrirá en los 3, 4 próximas semanas más, que sería, digamos, el momento del próximo candidato del PRI, y en ese terreno pues todo el mundo está en el análisis de las personalidades que han sido convocadas hace poco por el partido, como ustedes lo saben, ¿no? Y en el análisis también, supongo, de las tesis. Así es. Señor Losada, le agradecemos mucho su tiempo para esta breve entrevista que ha sido transmitida a todo el país. Muchas gracias. Vamos a continuar nuestra narración aquí en Palacio Nacional, informando a ustedes que el señor presidente de la República en unos minutos más asistirá a la toma de la fotografía tradicional del 1 de septiembre. Será esta fotografía tomada en el despacho presidencial. Primero será con los señores secretarios de Estado, es decir, el gabinete legal, que incorpora asimismo al señor Procurador de Justicia, Procurador General de la República, al Procurador de Justicia del Distrito Federal y al jefe del Departamento del Distrito Federal. Posteriormente, en una segunda fotografía, el presidente de la República se retratará con los directores de las empresas paraestatales. Aquí, en el Salón Verde de Palacio Nacional, mi compañero Ricardo Rocha tiene otra interesante entrevista. Muchas gracias. Nos acompaña el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, don Guillermo Fonseca Álvarez. Licenciado, ¿cuál es el punto de vista de usted de lo que el presidente ha convocado? ¿Qué podemos entender por lo popular en estos momentos de crisis, en estos momentos de exhortación para la participación de todos y cada uno de los sectores de la vida nacional? Bueno, por lo que hace al sector popular, en nuestra organización se agrupan mexicanos y organizaciones, uniones y confederaciones, desde las más modestas hasta aquellas de profesionales que tienen un nivel o un estatus cultural y económico superior. Nos identifica a todos el propósito de pertenecer al partido y una ideología que es la común, la revolucionaria. ¿Cuál es la participación? Justamente usted mencionaba de quienes tienen más posibilidades, dado que el país les ha permitido la oportunidad de estudiar, de prepararse. Con frecuencia se convoca a las clases populares en ese sentido, en ese aspecto peyorativo, pero ¿cuál es la participación de quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a una educación superior, concretamente de los profesionistas? Las agrupaciones de profesionales en el seno de la CNOP participan de dos maneras. Una, mediante su organización gremial, realizando estudios, trabajos, aportaciones de carácter profesional, de carácter técnico, y en la otra eminentemente política en la que participamos todos, que es la tarea propia de partido, en la organización partidista y en las tareas electorales. ¿Cómo conjugar la participación política desde el punto de vista de que se está en el seno de un partido con las aspiraciones, con las demandas que los propios profesionistas captan en el ejercicio de su profesión? Los propios profesionistas como organizaciones gremiales colaboran con el sector como gestores o intervienen a favor de alguna causa popular en la que el sector les demanda esa participación. Sin embargo, nuestro sector, nuestro partido, es pluriclasista, no tenemos choques internos, al contrario, tenemos una gran comunicación. ¿Todos piensan igual? Pues es una sociedad plural la nuestra, y tal vez el sector más plural del partido es el nuestro. No pensamos igual, dudo que haya dos gentes que piensen igual, pero sí tenemos ideas comunes. ¿Cómo se hace para conciliar esta participación desde un punto de vista especializado, llamémosle técnico, llamémosle profesional, con el sentimiento de una acción política en donde se fijan objetivos, metas comunes? Bueno,
Una organización como la nuestra tiene dos vertientes fundamentales: la tarea social de gestoría y la tarea política netamente. En la tarea social y de gestoría nos agrupamos mediante uniones, federaciones o confederaciones. Y en la tarea política participamos en aquellos eventos de carácter electoral o de eventos de carácter político como agrupaciones en el seno del sector. Muchas gracias por sus impresiones, señor licenciado. Vamos a continuar captando aquí opiniones de personajes representativos de los diferentes sectores que conforman este quehacer cotidiano que se da en México, especialmente en un año en el que ya ha sido señalado en el informe, se están dando transformaciones, se están recogiendo experiencias y se están haciendo también planteamientos para todos y cada uno de nosotros respecto a los rumbos que ha de tomar el país en los años que vendrán. Seguimos viendo escenas de lo que ocurre en este Palacio Nacional, en tanto que mi compañero José Cárdenas está casi dispuesto en unos instantes más para llevarles a ustedes más impresiones de nuestros invitados en esta ocasión, para que expresen su opinión a ustedes, porque ya lo hemos dicho, son diferentes los puntos de vista, probablemente sean diferentes las ópticas, pero creemos que se está dando una participación de todos y cada uno de los sectores respecto a lo que ocurre en estos momentos en nuestro país. José. Efectivamente, una opinión importante para el auditorio que sigue esta transmisión, que ha seguido esta transmisión, será sin duda la del industrial mexicano Claudio X González, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Señor, a los empresarios, ¿qué les ha parecido el informe? ¿Los convoca a la confianza? Bueno, yo creo que tiene elementos sumamente importantes, empezando por el hecho de que el señor presidente de la Madrid sigue siendo una persona muy consistente y congruente con lo que ha dicho desde el principio de su régimen. Estamos inmersos en un gran cambio estructural, en una renovación nacional, donde todos los sectores tenemos que participar y contribuir, unir y sumar esfuerzos, porque solo entre todos podremos sacar al país adelante, y creo que hoy hemos escuchado de parte del señor presidente de la República un reconocimiento de ese esfuerzo de todos los sectores y una convocatoria nueva y reforzada a que sigamos por el camino del cambio estructural y de la renovación nacional, que es la que nos puede dar un crecimiento sano y sostenido con beneficios para todos. Señor, es importante a la opinión pública, supongo, conocer la opinión de los empresarios sobre la sucesión presidencial. ¿Cómo miran el clima de nuestro país en este momento en vistas a un acontecimiento político que se da solamente cada 6 años? Bueno, hoy es día de hablar del informe del señor presidente de la Madrid, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que hemos visto en el documento del señor presidente una situación realista de que tenemos dificultades, tenemos problemas por delante, no hemos salido de la crisis, pero estamos haciendo un esfuerzo todos los sectores, está el país en paz, hay esperanza, y creo yo que a través del cambio estructural, el perseverar en el mismo, el continuar con estas políticas, nos debe de llevar a un punto donde podamos tener una situación en la cual podamos tener un crecimiento sano y sostenido en nuestro país con beneficio para todos. Señor González, le agradecemos mucho sus minutos para esta entrevista. Muy amable, muchas gracias. Vamos a continuar nuestra narración aquí desde Palacio Nacional. En este momento se lleva a cabo en la oficina presidencial la tradicional fotografía del 1 de septiembre. Esta corresponde a la fotografía con los directores de las empresas paraestatales, las empresas del sector público. Ha sido tradicional que esta fotografía se tome en el patio de honor. Hoy está ocurriendo esto en el despacho del señor presidente Miguel de la Madrid. Decíamos que somos un país de instituciones y de tradiciones también que se van perfilando y que se van enriqueciendo al paso de los años.
con diversos estilos de cada uno de los presidentes. Hemos ya señalado el estilo de sobriedad que ha caracterizado al mandato del presidente Miguel de la Madrid, y todo ello está impreso en un sello que marca todas y cada una de sus actividades. Aquí en la Plaza de la Constitución sigue una fiesta, se ha organizado una verbena popular que de hecho tuvo su inicio desde muy temprano, en las primeras horas de la mañana, cuando mucha gente estuvo concurriendo aquí a esta Plaza Mayor, a esta Plaza de la Constitución, para venir a participar en una salutación popular al presidente Miguel de la Madrid a su paso por esta Plaza de la Constitución. Y ahora, a través de este Salón Verde, se va a dar en unos instantes más, ustedes lo verán, el paso de los diferentes invitados a este informe, que luego del mismo en el Palacio, en el recinto legislativo, acuden aquí a este Palacio Nacional a la salutación. Y en unos instantes más veremos pues estas escenas, ya las estamos captando con nuestras cámaras, para que ustedes también participen de los momentos, de los actos que se están dando en este Palacio Nacional, a donde han concurrido las personalidades más diversas. El presidente hace su arribo ahora al salón de recepciones, donde el cuerpo diplomático y los invitados especiales lo están recibiendo. Y por parte nuestra, de nuestro compañero José Cárdenas y de un servidor Ricardo Rocha, vamos a concluir dentro de unos momentos nuestra labor en esta transmisión para enviar nuestros micrófonos con nuestro colega Jacobo Zabludovsky, quien hará para concluir toda esta jornada informativa una glosa, una síntesis, destacando los puntos más relevantes de este informe, por si acaso usted no tuvo oportunidad de seguirlo momento a momento, Pepe, esa es la intención. Efectivamente, el licenciado Jacobo Zabludovsky hará en unos momentos más un comentario resumiendo justamente lo que desde su punto de vista periodístico es y ha sido lo más importante de este quinto informe de gobierno. Adelante entonces, mis compañeros, en el piso 2 de la Torre de Comunicaciones. Es así como la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación ha cumplido con particular gusto su deber de integrar el sistema de televisión que llevó al pueblo de México de manera directa y a control remoto a través de todos los canales de televisión que operan en el país, el quinto informe de gobierno del señor presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid. Pero antes de concluir esta transmisión, vamos a ver un comentario del licenciado Jacobo Zabludovsky. En el documento que escuchamos esta mañana, el presidente de la República examinó lo que durante casi 5 años han logrado, trabajando juntos, el pueblo y el gobierno de México. No podía circunscribirse el relato de este gran esfuerzo a un periodo justo del calendario, a 12 meses rigurosos, cuando lo que analiza es la crisis más dura de nuestra historia contemporánea. Con moderada pero firme satisfacción, el presidente Miguel de la Madrid indicó que la superación de la crisis se logró en un clima de libertad, de paz social, de estabilidad y creciente solidaridad. Si algún estilo habría de reconocer en estos 5 años de gobierno del presidente de la Madrid, es el de la prudencia política. Inició su gobierno en lo que él mismo llamó esta mañana una dramática crisis, lo que alguien calificó como una situación al borde del colapso, y en frase descriptiva, cuando el país parecía deshacerse en nuestras manos. Luego vinieron los temblores del 85, y en 86 sufrimos un trastorno económico mucho más grave que el de 82. Cayeron verticalmente los precios del petróleo,
Disminuyó la exportación. Hubo un deterioro en el intercambio de materias primas. Nuestras exportaciones generaron menos divisas y no tuvimos acceso al crédito externo. Entre la situación caótica del 82 y la traumática del 86, México tuvo que demostrar una vez más que es más grande que sus problemas. Evitamos el desquiciamiento de la economía nacional. Eso dijo el presidente, y dijo también, el salario real cayó. La elevada inflación lastima particularmente a los grupos más débiles. El nivel de bienestar, mermado ya por la crisis anterior, se vio reducido y la sociedad vivió un periodo de agobio. Frente a ello, no hubo alardes, ni desplantes, ni actitudes demagógicas, ni falsas promesas. Se ha dicho lo que se va a hacer y en ello se ha perseverado. Disfrutamos plenamente de nuestras libertades, ejercemos nuestros derechos, los problemas se resuelven mediante el diálogo. Cito ahora al presidente en algunas de sus frases. Gobernamos para consolidar lo hecho y no para arriesgarlo. No realizamos una labor de acciones espectaculares, pero hoy nadie duda de la viabilidad de la nación y el mundo observa con respeto lo que hemos realizado. Hay decisión sin demagogia. Está surgiendo un México nuevo, renovado, transformado, moderno. El presidente pasó de una afirmación de sus principios políticos a un desglose por especialidades de la actividad gubernamental. 6 grandes capítulos engloban esta labor. El primero, la política del Estado mexicano, dividida en política interior, en que se señaló que la seguridad pública es prioridad del gobierno, y nos dio una cifra estremecedora. Hoy somos 8 millones más de mexicanos que al inicio de esta administración, con todo lo que ello significa en alimentación, salud, habitación, transporte, vestuario. En este capítulo señaló también la reforma jurídica y la administración de la justicia, la renovación moral y el control de la gestión pública. Recordó que ha erradicado las prácticas nocivas del nepotismo y los obsequios, llamémosles así, los obsequios excesivos a los servidores públicos. Anunció medidas para impedir que los servidores públicos observen conductas ilícitas al terminar el sexenio. La experiencia nos demuestra que es una medida acertada la del presidente. Hizo elogio de las Fuerzas Armadas y examinó la política exterior. El segundo capítulo está dedicado a las grandes líneas de estrategia y empieza por la reconstrucción nacional. Habla del cambio estructural, con énfasis en las finanzas públicas y de la descentralización. El capítulo 3 es dedicado a la política económica, empezando por la situación económica interna, donde reitera que 86 fue el año de mayores amenazas económicas. La inflación permanece a niveles demasiado altos, aunque estables. No cambiaremos la estrategia en marcha, dijo el presidente. No la cambiaremos para definir el rumbo, acallar rumores y repudiar presiones. La política de gasto también fue examinada como la empresa pública. El financiamiento del desarrollo, la política financiera y la política de deuda ocuparon gran parte del tiempo del informe. Hemos podido defender con eficiencia los intereses de México mediante la negociación firme, evitando confrontaciones abiertas, desplantes retóricos o medidas demagógicas. La enorme mayoría de los mexicanos no queremos declarar la guerra económica al mundo. Los hechos demuestran que teníamos la razón. Hemos recuperado el prestigio en el exterior. Muchos países endeudados que buscaron remedios milagrosos o instantáneos